Hay un dolor que parece venir de lo alto, de la comunión con Cristo, y otro que brota de las tinieblas, provocado por espíritus malignos. Y la diferencia es muy pero muy clara. El sufrimiento que viene de Dios siempre tiene un propósito, siempre deja frutos, victoria, crecimiento espiritual. El sufrimiento que viene de espíritus malignos es vacío, cruel, sin sentido. Dios jamás disfruta del sufrimiento por sí mismo, pero el enemigo sí lo hace, y lo usa como un arma para quebrar corazones y mentes. Ese sufrimiento oscuro puede presentarse en distintas formas. En lo espiritual, como una tormenta interna que arrastra sentimientos repugnantes y dolorosos. En lo anímico, llenando la mente de tinieblas, confusión, caos. Y en lo físico, golpeando cualquier parte del cuerpo con dolor inexplicable, como lo hacen ciertas enfermedades. Todo esto ocurre porque, en ocasiones, un creyente que se entrega con sinceridad a Dios en el camino de la cruz puede, sin darse cuenta, abrir una puerta equivocada. Al aceptar ciertos sufrimientos, creyendo que vienen de Dios, cuando en realidad son trampas del enemigo, le da terreno legal a esos espíritus para operar, para entrar. Así es como, paso a paso, el engaño se fortalece. Primero al aceptar sus mentiras, luego al reconocer su poder en medio de ese dolor, y finalmente al creer que todo eso es la voluntad de Dios. El resultado es una vida atrapada en un ciclo de sufrimiento irracional, inexplicable, sin propósito. Lo más peligroso es que este engaño distorsiona la imagen de Dios en los ojos de sus hijos, haciéndolo parecer cruel o maligno. Y en esa confusión, los espíritus aprovechan para sembrar rebelión contra Dios, cuando en realidad son ellos mismos quienes causan ese dolor. Lo que parece un sacrificio santo se convierte en una trampa oscura, diseñada para quebrar la fe y apagar la esperanza. El creyente, confundido por ideas erradas, decide aceptar la muerte como si ser nada o negar toda autoestima fuera un acto santo. Pero en esa falsa humildad, sembrada por espíritus malignos, no trae paz ni luz, sino un aire de peso, algo pesado, desesperanza, debilidad. Alrededor de él se está extendiendo una sombra que causa tristeza, sufrimiento, y su espíritu, frágil, herido, se hunde en la depresión. A veces cree que todo se debe a un pecado oculto, aunque no logre identificar ninguno, o incluso piensa que su dolor es un sufrimiento por la iglesia. Pero esa sensación, que es muy extraña y anormal, es uno de los signos más claros de que algo más, algo oscuro, lo está poseyendo. La falsificación de la humildad. Ojo, la falsificación de la humildad se puede revelar con estas señales. Primero, un acto repentino de autonegación, autodesprecio en los momentos más inoportunos, dejando a los demás confundidos y dolidos. 2. Un rechazo inicial a servir a Dios, acompañado de incapacidad para reconocer lo que realmente importa en el reino de Cristo. 3. Un esfuerzo forzado por borrar el yo en palabras y acciones, que terminan resaltándolo mucho más. 4. Una actitud despreciativa, disculpándose siempre por existir, lo que abre la puerta para que espíritus malignos lo manipulen. 5. Una atmósfera constante de debilidad, tinieblas, tristeza y falta de esperanza, con una sensibilidad tan frágil que cualquier herida lo puede tumbar. Todo esto puede nacer del deseo equivocado de entregarse a la muerte, negando la verdadera personalidad que Dios creó como un vaso precioso para manifestar su espíritu, el espíritu de Cristo. En lugar de cooperar plenamente con el espíritu de Dios, el creyente, engañado por conceptos erróneos y sometido a espíritus malignos, entrega su vida a la pasividad, y en esa rendición equivocada abre la puerta a las tinieblas, dándoles terreno legal para tomar posesión de lo que nunca debió morir: su identidad, su propósito, su luz. La falsa creencia de que la debilidad constante es necesaria para que la vida y el poder de Dios se manifiesten es un error que atrapa a muchos creyentes. Y este engaño se apoya casi siempre en las palabras de Pablo.
Pablo dijo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero lo que muchos no entienden es que Pablo no estaba invitando a desear la debilidad, no, sino mostrando que en esos momentos de fragilidad, de debilidad, descubría que el poder de Dios era suficiente para cumplir su voluntad. No era un llamado a ser débiles, a ser inútiles, sino una declaración de confianza en la fuerza divina, esa fuerza que los sostenía para hacer su voluntad. Pero muchos creyentes han aprendido a repetir esa idea como si fuera una orden, olvidando estas otras palabras que también son de Pablo: puedo todas las cosas en Cristo que me fortalece. Así es como la voluntad de ser débil se convierte en un pensamiento erróneo, que se refleja en vidas que aceptan la debilidad como un peso, como una carga que otros deben soportar. Esa actitud no está alineada con la voluntad de Dios, porque Él no creó a sus hijos para vivir en pasividad, sino para ser vasos llenos de su fuerza y propósito. La pasividad no siempre significa quedarse quieto, como si nada ocurriera. En realidad, cuando un hombre se vuelve pasivo en su voluntad y en su mente, espíritus engañadores lo despojan de su poder de actuar, ¿sí? Y lo empujan hacia actividades extrañas, caóticas, casi salvajes. Su pensamiento se vuelve incontrolable, su cuerpo no encuentra descanso y sus acciones se tornan desequilibradas, como si una fuerza invisible lo manipulara, lo manejara. A veces se dispara en un frenesí sin sentido y otras veces se hunde en una lentitud perezosa. El hombre observa todo lo que debería hacer, pero se siente incapaz de hacerlo, y esa impotencia lo llena de angustia. Durante la pasividad, aparenta estar tranquilo, pero cuando es arrastrado hacia esa actividad oscura, se agita y pierde toda armonía con lo que lo rodea, incluso en ambientes que deberían darle paz y contentamiento. Algo o alguien lo desajusta, haciéndole imposible disfrutar de las circunstancias, aunque sean agradables. Dentro de sí percibe una agitación constante, una actividad que nunca se estabiliza, o un peso que lo obliga a intentar realizar una obra que nunca produce nada. Es como si cada esfuerzo se disolviera en el aire, dejando solo cansancio, vacío. Todo esto no es casualidad, son señales claras de una destrucción demoníaca que arranca la paz de su interior y la reemplaza por un torbellino de completo caos. Cuando un creyente siente que algo lo mantiene atrapado, lo primero que debe hacer es recordar cuál es su estado normal, su mejor versión. Ese momento en el que él sintió plenitud en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, como si todo su ser estuviera en perfecta armonía. Ese instante debe convertirse en su referencia, en el modelo que nunca debería aceptar perder, porque es la medida de lo que realmente le pertenece. La pasividad no aparece de golpe, sino que se desliza poco a poco, como una sombra que se extiende sin que uno lo note. Por eso, también debe desaparecer de manera gradual, a medida que se descubre y se enfrenta. El creyente necesita cooperar plenamente, porque sin su voluntad activa no hay liberación posible. El engaño y la pasividad se rompen únicamente cuando él decide usar su voluntad. ¿Para qué? Para rechazar el terreno que alguna vez entregó y que permitió la entrada de fuerzas oscuras. Por eso, los espíritus malignos no pueden ser simplemente expulsados. Lo que les abrió la puerta debe ser resuelto primero. Lo repito, lo que les abrió la puerta a esos espíritus inmundos debe ser resuelto primero. Esa cerradura necesita ser desarmada antes de que puedan ser echados fuera. La clave está en mantener siempre en la mente el patrón de esa condición normal. Si en algún momento se siente lejos de ella, debe buscar la causa y arrancarla de raíz. Cualquier parte de su ser que haya sido entregada a la pasividad y dejada en silencio, debe ser recuperada mediante el ejercicio firme de su voluntad, trayéndola de nuevo a su propio control, bajo su propio control. El terreno que alguna vez fue cedido al enemigo debe ser detectado, renunciado y rechazado con persistencia. ¿Por qué? Porque las fuerzas de las tinieblas luchan con ferocidad para no perder ni una sola parte de su dominio. Igual que los gobiernos en la tierra, ellos luchan
con garra, con dientes, por su territorio, por sus súbditos. No permiten que alguien más los tome. Ahora, ser engañados por espíritus malignos no significa necesariamente que el creyente está poseído por ellos. Del mismo modo, alguien puede estar poseído sin haber sido engañado jamás. Imagina, por ejemplo, a un creyente que es confundido por visiones o manifestaciones falsas. Aunque caiga en el engaño, eso no implica que haya posesión. Pero si en algún momento se entrega al pecado, sea consciente o inconscientemente, entonces sí puede abrir la puerta para que un espíritu maligno tome control de su mente o de su cuerpo, incluso sin que exista engaño alguno. Las facultades del ser humano pueden quedar atrapadas bajo el dominio de fuerzas oscuras de dos maneras: por el pecado de pasividad, que es el pecado de omisión, porque, un paréntesis, Dios no da una facultad para que quede sin uso o se use de forma incorrecta, o por pecados de acción. Esas son dos: por pecado de inactividad o por pecado de acción. Piensa en la lengua. Si la lengua se presta a la calumnia o a palabras obscenas, se convierte en un instrumento del pecado y queda expuesta a la posesión. Lo mismo sucede con los ojos y los oídos. Los ojos que se deleitan en mirar lo vil, los oídos que se inclinan a escuchar lo que no deberían oír. Incluso los nervios auditivos pueden ser tomados, de modo que la persona no logre escuchar lo que debería, pero permanezca demasiado alerta para captar lo que jamás tendría que oír. La cantidad de terreno legal que un espíritu maligno necesita para poseer a alguien no se puede definir con exactitud, ¿está bien? Lo que sí es claro es que existe pecado sin posesión, pecado que abre la puerta a la posesión y pecado que es, sin duda, fruto directo de la influencia satánica. Juan 3:2 dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le traicionara. Cuando un hombre, sea creyente o no, peca de tal manera que admite la entrada del espíritu maligno, ese terreno legal puede profundizarse sin límite. El demonio entra, se manifiesta, y la interpretación equivocada de esa manifestación concede aún más espacio. Lo que más inquieta es que el engaño y la posesión pueden aparecer y desaparecer sin que la persona lo note, sin que la persona se dé cuenta. Alguien puede entregarse al pecado que abre la puerta a ese espíritu maligno y más tarde colocarse en la posición de yo estoy muerto al pecado, pero no tiene conciencia de lo que ya ocurrió, y entonces, justo ahí, la posesión se desvanece. Multitudes de creyentes viven bajo distinto grado de posesión sin saberlo, porque relacionan las manifestaciones a causas naturales, al ego o al simple pecado, convencidos de que no hay nada más detrás, ya que no parece mostrar las señales típicas de una posesión demoníaca. Además, existe un nivel mucho más sutil de engaño, el de los espíritus que imitan lo divino. Estas falsificaciones de las obras de Dios pueden llevar a la posesión dependiendo de cuánto las acepte el creyente. Al recibir como verdaderas esas imitaciones, muchos terminan confiando en espíritus malignos sin darse cuenta, dependiendo de ellos, entregándose a ellos, dejándose guiar, orando a ellos, escuchando sus voces, obedeciendo sus instrucciones, recibiendo mensajes disfrazados de sagrados, incluso versículos manipulados de las Escrituras. Sin saberlo, colaboran con sus planes, apoyan sus obras y trabajan para ellos, convencidos de que están actuando correctamente delante de Dios y sirviendo a su causa, cuando en realidad han sido atrapados por una falsificación religiosa, falsificación peligrosa. En ciertos casos, las falsas manifestaciones son aceptadas con tanta ingenuidad y falta de discernimiento que el engaño se convierte en una posesión muy aguda. Lo inquietante es que no parece haber rastro alguno de maldad, porque esa doble personalidad, que es propia de la posesión demoníaca plenamente desarrollada, puede esconderse bajo la apariencia más hermosa. Un supuesto ángel de luz, con un brillo de gloria en su rostro, un canto encantador y una voz que deslumbra con su poder. Todo parece tan perfecto
porque resulta muy difícil sospechar que detrás de eso se oculta algo muy oscuro. La doble personalidad de la posesión demoníaca suele revelarse en momentos extraños y muy cuestionables. Es como si otra inteligencia se apoderara de la persona, oscureciendo su verdadera identidad y hablando a través de su voz, pero con un tono alterado, pronunciando pensamientos o palabras que no eran realmente suyos, o que apenas habían cruzado por su mente. La víctima se ve obligada a actuar en contra de su naturaleza, mientras su cuerpo es manipulado por una fuerza extraña, una fuerza ajena. Lo más desconcertante es que estas manifestaciones no son constantes, sino periódicas. Entre los llamados ataques, la persona parece normal, como si nada hubiera ocurrido. Pero esos intervalos de calma son solo pausas entre las irrupciones de la fuerza intrusa, que regresa una y otra vez. Si te ha gustado este video, quédate para seguir con los siguientes episodios que estaré publicando periódicamente. Dios te bendiga.